A través de esta sesión vamos a revisar el tema del entorno económico. Nosotros ya sabemos que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la producción, de la distribución y del consumo de bienes y servicios generalmente producidos en un país, ¿no? Ya recordemos que debemos tener claro conceptos básicos como bienes y conceptos básicos como servicios, donde los bienes estamos hablando de todos aquellos elementos tangibles y los servicios los elementos intangibles. Em, el entorno económico es todo aquello que nos rodea que tiene una dimensión estrictamente o meramente económica, ¿no? Que tiene esta relación con la producción, con la distribución, con el consumo. Y también aquí hay que identificar que la economía tiene dos grandes ramas, por un lado la microeconomía y por otro lado la macroeconomía. La microeconomía solamente se enfoca en el estudio de las empresas y de los consumidores. Es lo que le interesa a la parte de la microeconomía. Solamente estudia dos variables. La variable empresas, la variable consumidores. Mientras tanto, la macroeconomía abarca más variables. También le interesa estudiar las empresas, le interesa estudiar los consumidores, pero además de ellos le interesa estudiar a el gobierno y a la parte internacional, es decir, a las exportaciones e importaciones que pueda tener un país, ¿no? También nosotros ya hablábamos previamente que era la exportación y que era la importación. Entonces, en este sentido, en este momento vamos a enfocarnos en las variables macroeconómicas, que nosotros debemos de tener claro que las variables macroeconómicas son cuatro. Repitiendo y siguiendo un orden estricto es consumo, que está representado por por las familias u hogares de un país. Después tenemos la segunda variable macroeconómica que sería la inversión, que está representada por las empresas de un país. La tercera variable macroeconómica sería el gobierno o el gasto gubernamental, que está representado por el gobierno de un país. Y por último, la cuarta variable macroeconómica son las exportaciones netas, las cuales están representadas por las importaciones y exportaciones. Estrictamente hablando, a las exportaciones le restamos las importaciones y de esa forma obtenemos el concepto exportaciones netas. Entonces, estas son las cuatro variables macroeconómicas que interesan o que podrían incidir en el entorno económico, es decir, en lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es nuestro entorno y evidentemente nuestro entorno tiene una dimensión estrictamente económica, sobre todo por el sistema en el cual nos encontramos inmersos o nos encontramos viviendo, que es este sistema capitalista, donde precisamente se mueve todo a raíz del dinero, ¿no? Existen medios de producción, dueños solamente de fuerza de trabajo, los que son los dueños de los medios de producción, que en este caso son los capitalistas, los asalariados o obreros son los que solamente poseen su mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, este entorno se ve afectado por ciertas variables o ciertos elementos tales como el crecimiento económico, que en este caso el crecimiento económico, que es el primer factor que tenemos aquí, el crecimiento económico se va a medir a través de un indicador llamado Producto Interno Bruto, que en siglas es PIB, y que en este sentido el INEGI es quien se encarga de documentar toda esta información del PIB, donde el PIB nos indica si el país está creciendo, está estancado o si tiene una fase de crisis, ¿no? El Producto Interno Bruto va a ser definido como la sumatoria de todos los bienes y servicios de consumo final producidos en un periodo determinado de tiempo, que generalmente es de un año. Aquí es bien importante recalcar que estos bienes y servicios que se producen dentro del país solamente tienen que ser de consumo final para poder estar dentro del Producto Interno Bruto, ser contabilizados dentro del Producto Interno Bruto. Ahora bien, el segundo elemento que nosotros encontramos que puede afectar o que está dentro de nuestro entorno económico es la inflación, en donde la inflación va a ser considerada como
o va a ser definida como el incremento de los precios. Podemos hablar de un incremento real o de un incremento nominal, en donde el incremento real es realmente lo que se incrementó o estrictamente lo que se incrementó con un año base. O sea, se hace comparativa con algún año base. Es decir, en base a este año, al 91, se incrementó 30 centavos, un peso, qué sé yo, ¿no? Lo que corresponda. Y la inflación nominal evidentemente no se hace en comparativa con algún año base, simplemente se dice se está incrementando un tanto por ciento o en valores absolutos, ¿no? Entonces esa inflación, repito, va a ser definida como el incremento de los precios. Tenemos otro elemento que puede afectar nuestro entorno, que son los impuestos y el gasto público. Recordemos que los impuestos son todas aquellas erogaciones en las que incurrimos nosotros como ciudadanos o empresas, y que es el gobierno, en este caso sí, el gobierno es quien se encarga de recopilar este ingreso o de a lo mejor el concepto adecuado no es recopilar, sino más bien captar estos ingresos y utilizarlos en algo productivo o que sea de beneficio para la población. Por ejemplo, impuestos básicos que nosotros regularmente pagamos es el predial, podemos pagar otro tipo de impuestos como es el IVA, existen más impuestos por ahí de ya cuando trabajamos que nos descuentan el ISR, que es otro impuesto, el impuesto sobre la renta, etcétera. Podemos tener infinidad de impuestos. Se supone que una vez que el gobierno capta estos impuestos a través de esta institución que es la encargada de recopilar esta información, de captar estos ingresos, perdón, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que aquí están sus siglas. Entonces, el gobierno toma esos ingresos y los redistribuye o los presupuesta para poder hacer algo productivo con ellos, ¿no? Como creación de hospitales, creación de escuelas, creación de carreteras, etcétera, todo lo que se pueda necesitar para infraestructura del país. Hay dos tipos de gasto, el gasto público se divide en gasto corriente, gasto de capital y hay un tercer elemento que son las transferencias. El gasto público evidentemente se refiere el gasto corriente se refiere a todos aquellos gastos o erogaciones en las que se incurre por el pago de sueldos y salarios del aparato administrativo. Es decir, todo lo que se les paga a todos los que están en los ayuntamientos, en las presidencias, etcétera, ¿no? A todos esos empleados. El gasto de capital, pues es todo el gasto que se hace, todas las erogaciones que se realizan para infraestructura como lo que ya les señalé, hospitales, escuelas, carreteras, etcétera. Y tenemos el tercer rubro, que son las transferencias, que ahí podemos encontrar algún tipo de subsidios, como por ejemplo las becas que se les dan a ciertos estudiantes o ciertas personas, incluso también por allí subsidios como programas para los adultos mayores, por mencionar algunos, ¿no? Entonces aquí tenemos este tercer elemento, tenemos por acá un cuarto elemento que son los ingresos, donde evidentemente pues los ingresos se refiere podrían ser ingresos a través de la captación de los impuestos u otro tipo de ingresos, y tenemos las tasas de interés como cuarto elemento, donde las tasas de interés van a ser el precio que se tiene que pagar por tener un dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al banco y queremos 10,000 pesos, vamos a tener que pagar una tasa de interés, que ese sería el precio que tengo que pagar porque me presten esos 10,000 pesos. ¿Quién se encarga de regular las tasas de interés? El Banco de México. Incluso también el Banco de México se encarga de mantener controlado el nivel de inflación. Entonces, el Banco de México es una institución también sumamente importante en nuestro país, que es quien regula estos dos elementos, la inflación y las tasas de interés. Ellos determinan qué tasa de interés debe de estar vigente en el mercado y todas las instituciones financieras tendrían que ajustarse a esta tasa de interés si desean ser competitivos, ¿no? Y la inflación, pues evidentemente también trata de regularla dentro de un rango que sea racional. Bueno,
Tenemos el sexto elemento que es el desempleo, en donde en el desempleo vamos a identificar, pues evidentemente, todos aquellos, ¿qué concepto vamos a encontrar aquí? La PEA o el PEA. P de población, E de económicamente y A de activa. Población económicamente activa es el PEA, ¿no? El PEA en ese sentido va a ser toda aquella población o todos aquellos individuos que están trabajando ya o que ya son, ya están incorporados al mercado de trabajo. Regularmente se basa de 15 años en adelante, si mal no me equivoco, habría que revisar esa información, pero entonces el desempleo puede ser de diferentes tipos. Hay tres tipos de desempleo, que sería el friccional, el cíclico y el estructural. Entonces, este nivel de desempleo de un país también puede afectar de manera negativa, porque si tenemos en nuestro país mucho desempleo, evidentemente estamos hablando que entonces la gente no va a tener dinero para poder consumir, entonces el consumo va a ser bajo. Y si el consumo va a ser bajo, entonces las empresas van a tener pérdidas, es decir, ya no van a querer producir porque van a decir, ¿para qué produzco si la gente no tiene dinero para comprarme? Entonces baja el nivel de producción, al momento de bajar el nivel de producción, pues obviamente va a haber un estancamiento económico porque ya no hay dinámica económica porque las empresas ya no están invirtiendo, los ciudadanos no tienen con qué comer, etcétera. Ahí podemos encontrar ya una infinidad de elementos que se podrían desencadenar por el simple hecho de tener desempleo en nuestro país. Em, Corroborando la información de la población económicamente activa si es a partir de 15 años en adelante, ¿no? Entonces, el desempleo y la inflación son dos males necesarios en una economía. ¿Por qué son dos males necesarios en una economía? Por una parte, porque no podemos vivir sin inflación, pero tampoco podemos vivir sin desempleo. O sea, incluso Keynes, que es uno de los teóricos más importantes en el análisis económico y que al cual se le debe esta teoría neoclásica, este, señala que si le apostamos a la inflación o si un país le apuesta a la inflación, obviamente va a tener, es decir, va a reducir su nivel de inflación a costa de incrementar el de desempleo. Y si baja el desempleo, pues entonces va a tener mucha inflación. No se puede tener uno sin el otro. Ambos necesitan coincidir o subsistir o sí, subsistir de manera simultánea, pero pues entonces de lo que se trata, como no puedo eliminar uno ni el otro, entonces tener a ambos controlados dentro de un límite considerable, ¿no? Ahora bien, algunas de las decisiones que dependen del análisis de las condiciones económicas del entorno son llevar a cabo una inversión o una desinversión, seleccionar tecnologías, incursionar en nuevos mercados locales o internacionales, financiamiento, determinación de precios o salarios y la planeación de los niveles de producción. Entonces aquí nos están diciendo algunas decisiones que podrían ayudar a mejorar las condiciones económicas del entorno, ¿no? También por acá nos dan un ejemplo de lo que podría ser, ¿qué pasaría si reducimos la tasa de interés? Bueno, si reducimos la tasa de interés, podríamos tener dos efectos positivos. Por una parte, las familias pueden comprar más a crédito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que el banco baja las tasas de interés y entonces las personas se animan a conseguir un crédito porque van a pagar menos interés y como ya consiguieron ese crédito pueden gastarlo en bienes duraderos. Entonces eso incrementaría la demanda. Acuérdense que la demanda se refiere a el consumo de las personas, es decir, comprar, ¿no? Y también por la parte de las empresas, adquirirían ese crédito y ese crédito se convertiría en una inversión para poder incrementar su producción y por tanto se aumentaría la oferta, porque como ellos agarraron el crédito o tomaron, invirtieron, produjeron más y como produjeron más, entonces se están poniendo más productos en el mercado, se está incrementando la oferta. Es muy importante recalcar que la toma de decisiones siempre tiene un grado de incertidumbre. Sin embargo, un mejor conocimiento de las variables estratégicas
que pueden afectar los resultados de una organización, ayudará a maximizar las posibilidades de éxito.